En la clase de hoy vamos a empezar con el tema ya para el examen, para el tercer examen parcial de Maten. En términos generales hay dos grandes temas que son trigonometría y geometría euclidiana. Entonces, hoy vamos a empezar la parte de trigonometría. Bueno, vamos a resolver este problema, este ejercicio, perdón. Dice, de acuerdo con los datos de la figura adjunta, el valor de cosecante es. Bueno, aquí aparece algo que es la cosecante, ¿qué es esta expresión cosecante de alfa? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y todos estos ángulos trigonométricos. Digamos que aquí está alfa, aquí está, este sería el adyacente, este sería el opuesto y esta sería la hipotenusa. Sen de alfa, voy a poner otro color, sen de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Y está su recíproco que sería cosecante. Cosecante es, vamos a ponerlo más acá, cosecante sería hipotenusa entre opuesto. También está coseno, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Eso quiere decir que, por ejemplo, coseno de alfa es el valor que está aquí dividido en 3. Está coseno y su opuesto que sería secante. Entonces secante sería hipotenusa dividido entre adyacente. Después está la tangente. La tangente es opuesto entre adyacente y su recíproca que se llama cotangente. Cotangente de alfa sería entonces adyacente dividido entre opuestos. Note cómo estos cambian, ¿verdad? Si este es hipotenusa en el denominador, pasa al numerador. Si este es opuesto en el numerador, pues pasa al denominador. En este caso nos están preguntando cosecante, o sea, nos están preguntando hipotenusa sobre opuesto. Voy a arreglarlo aquí un poquito porque no se ve la P. Sobre opuesto. Bueno, otro asunto que también es importante recalcar aquí es este ángulo. Este ángulo que marco, este ángulo se llama un ángulo en posición estándar. Todo ángulo en posición estándar tiene otro ángulo que se asocia con él que se llama un ángulo de referencia. Lo voy a marcar con azul. El ángulo de referencia sería este. Y le voy a poner alfa sub r. Alfa y el ángulo alfa estándar, digamos, este alfa y este alfa sub r, son similares, ¿verdad? En realidad uno usa el ángulo de referencia para determinar un coseno, un secante, lo que sea, de un ángulo estándar. Lo que ellos van a cambiar es en el signo, ¿verdad? Recordarles también que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Todos los ángulos que toman esta dirección son positivos, ¿ok? Estos ángulos son positivos. Resulta que la cosecante de alfa, ¿verdad? La cosecante de este ángulo va a ser igual que la cosecante del ángulo de referencia. Solamente pueden diferir o diferenciarse por un asunto de signo, ¿verdad? ¿En qué sentido lo digo con un asunto de signo? Bueno, seguramente ustedes han escuchado, en este cuadrante, en el primero, todos los ángulos son positivos. Cuando digo todo, me hago referencia a el sen, el coseno, el tangente de alfa, siempre va a ser positivo, siempre que el ángulo esté entre 0 y 90, ¿verdad? Por supuesto que también aquí es 90, aquí es 180, aquí es 270 y aquí es 0, ¿verdad? 90 grados. Voy a hacer otro círculo trigonométrico para poner toda esa información que estoy diciendo ahí, que nos va a servir también para responder a otras preguntas más adelante. Voy a hacer un círculo. ¿Sí? Ok, entonces, de 0 a 90, si usted calcula sen de 45 grados, sen de 30 grados, sen de 85 grados, coseno, tangente, lo que sea, si quiere lo hacen en calculadora, se va a dar cuenta que siempre va a dar positivo. Entonces usted calcula coseno de 70 y le va a dar positivo. Entonces, aquí, en este primero, todos son positivos. En este no, en el segundo solo el sen
y el cosecante. Eso quiere decir que si usted calcula sen, recuerde que aquí llega hasta el 180, si usted calcula, digamos, un número entre 90 y 180, por ejemplo 100, si usted calcula sen de 100 le da positivo, pero si usted calcula coseno de 100 le va a dar negativo. Aquí va a ser positivo la tangente y la cotangente, y aquí va a ser positivo el coseno y la secante. Esta información, esto es importante porque nosotros vamos a calcular ángulos, ¿verdad? La imagen de coseno, de tangente, lo que sea, dependiendo de dónde esté ese ángulo. Bueno, resulta que el ángulo que nos dan, ahora ya puedo borrar esto para que no nos estorbe, porque en realidad esa información ya la puse aquí. Bueno, entonces, el coseno de este ángulo es igual al coseno de este. Todo círculo trigonométrico también es importante, véanlo aquí también, tiene radio 1. O sea, quiere decir que de aquí a aquí es un 1. ¿Ok? Este valor que está aquí me indica que de aquí a aquí es raíz de 5 sobre 4. Esta medida es raíz de 5 sobre 4. Por supuesto que está en el lado negativo. Y de aquí a aquí, pues no la sé. No la sé, pero la puedo averiguar por Pitágoras. Bueno, me están pidiendo la cosecante de alfa. Aquí les dije que cosecante es hipotenusa entre opuesto. No tengo el opuesto, lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? Con Pitágoras, como dije antes. Entonces vamos a hacerlo. Sería 1 al cuadrado. Este al cuadrado va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado. A este le vamos a poner x, que no lo sabemos quién es, que es el opuesto. A x al cuadrado más raíz de 5 sobre 4 al cuadrado. Bueno, va a ser 1 menos raíz de 5 sobre 4 al cuadrado, sería x al cuadrado. 1 menos, bueno, esto sería raíz de 5 a la 2, es 5. Y 4 a la 2 sería 16. Sería x al cuadrado. Lo podemos hacer con la calculadora. De hecho, ustedes lo pudieron haber hecho con la calculadora del inicio, ¿verdad? No importa. 1 menos 5 16avos da 11 16avos. Y le sacamos la raíz para tener ya el valor de x. Y la raíz de 11 16avos sería, voy a ponerla aquí, x entonces sería raíz de 11 dividido entre 4, porque recuerden que la raíz de 16 es 4. Como les digo, yo creo que mejor ustedes, si quieren, ponen esto en la calculadora de una vez con raíz y ya van a encontrar este valor. Eso significa que este valor es raíz de 11 sobre 4. Ok, entonces ya tenemos esta medida, ¿verdad? Y ya tenemos esta. Entonces, ¿quién sería cosecante? Cosecante aquí lo tengo, sería hipotenusa, 1. Vamos a ponerlo aquí, sería 1 dividido entre, entre el opuesto, que sería este. Recuerden que este es el opuesto, que aquí fue donde lo puse, aquí está alfa, este es el opuesto, este es el adyacente, y esta es la hipotenusa. Entonces sería hipotenusa 1 entre opuesto, raíz de 5 sobre 4. Hagamos esto un poquito más hacia abajo. Y entonces sería, recuerden que este 1 tiene esa propiedad de que cuando hago 1 entre algo, esto le da vuelta. Entonces la respuesta sería 4, perdón, aquí puse raíz de 5 y es raíz de 11. Es un raíz de 11 sobre 4. Raíz de 11 dividido entre 4. Entonces esto va a quedar 4 dividido entre raíz de 11. Eso quiere decir que la respuesta correcta sería esta. Y recuerden siempre tomar en cuenta el signo, que antes les decía. La cosecante de este ángulo es igual a la cosecante de este. Y en este, como dije antes, el sen y el cosecante es positivo. Por eso tengo que elegir esta, ¿verdad? Si hubiese habido una que sea negativa, hay que tener cuidado porque la respuesta correcta es la positiva por el cuadrante en el que está el ángulo. El uso en realidad del ángulo de referencia es muy importante.
Porque, por ejemplo, si yo quisiera calcular, voy a poner aquí un ejemplo, si yo quisiera calcular el sen de, qué sé yo, de 450 grados. Este ángulo, al ángulo 450 grados le corresponde un ángulo de referencia. Vamos a ver cuál es. Tal vez antes no lo dije claramente, pero el ángulo de referencia siempre es aquel, lo podemos ver aquí, que se forma con el eje X, ¿verdad? Entonces, ubiquemos el 450 dentro del círculo trigonométrico. Entonces, vamos a ubicarlo aquí. ¿Dónde estaría el 450? Bueno, aquí está el 0, ¿verdad? Aquí está el 0, aquí está el 90, aquí está el 180, aquí está el 270. Estamos hablando de grados. Ahorita más adelante les voy a explicar también la otra medida que son radianes. Y por supuesto que una vez que da una vuelta, llega a los 360. Aquí estaría el 360. Bueno, si al 360 yo le sumo 90 grados, perdón, le sumo 90 grados, llegaría aquí, ¿verdad? Entonces, si usted a 360 le suma 90, pues va a llegar al 450. Bueno, qué lástima que llegué a un ángulo que se llama ángulo cuadrantal porque está en el puro cuadrante. Supongamos que no es 450, sino 490, ¿verdad? Entonces, el 450 está aquí y aquí estaría, si le sumo 90, aquí estaría el 540. Eso quiere decir que el 490 estaría por aquí, ¿verdad? Entonces, él dio una vuelta, dio otra y llegó aquí. Bueno, el ángulo, el sen de 490 grados, va a ser equivalente al sen de este. Voy a ponerle otro color mejor. Va a ser igual al sen de este. Bueno, ¿cuál sería este? Si todo esto llega hasta aquí a 450, ¿cuánto le hace falta? No, perdón, a 490, porque este es el ángulo 490. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 540? Entonces a 540 le resto 490. Y le faltarían 50 grados. Eso quiere decir que el ángulo de referencia del ángulo 490 es 50 grados. Por tanto, el sen de 490 es el mismo sen de 50. Entonces ven aquí que el sen de 490 va a ser igual al sen de 90, al sen de 50, porque 50 es el ángulo de referencia, ¿verdad? Y bueno, el signo es positivo porque está en el segundo cuadrante. En este caso, si yo voy a calcular el coseno de 490, el 490 sí es, como aquí el coseno es negativo, ¿verdad? Sí tengo que ponerle menos cos de 50. Digamos que ahora me dan este otro ángulo. Vamos a ver aquí. Me van a dar este otro ángulo. Un ángulo negativo, qué sé yo, este. Y me dicen que ese ángulo mide, como es negativo, va a medir menos 120 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo de referencia es el ángulo que se forma aquí. Ese sería el ángulo de referencia, el que se forma con el eje X. Voy a hacer esa línea un poco más recta. Aquí. Bueno, ¿cuánto mide este ángulo? Si de aquí a aquí mide 120 y de aquí hasta aquí mide 180, significa que este mide 60. Para que este 120 más este 60, pues hagan el 180. Eso quiere decir que si yo quiero calcular, qué sé yo, el tangente de 120 negativo, es equivalente a calcular el tangente de 60, siempre considerando el signo. Resulta que en el tercer cuadrante, todo tan es positivo, entonces no tiene que llevar signo negativo, sino que tangente de menos 120 es equivalente a tangente de 60. Igual, qué sé yo, si yo quisiera calcular la secante, secante de menos 120 es equivalente a secante de 60. Y vamos a considerar el signo. Aquí, ¿quiénes son positivos? Todos en solo la tangente. Como solo tangente es positivo y cotangente, aquí tengo que poner un signo negativo. De hecho, si usted lo hace en la calculadora, secante menos 120
va a ser equivalente a menos secante de 60. Vamos a hacer esta otra que es muy similar a la anterior. Dice, de acuerdo con los datos de la figura adjunta, el valor de cotangente. Ahora nos están pidiendo el valor de la cotangente. Bueno, yo voy a traer esto porque nos va a servir para recordarlo. Voy a traerme este asunto de quién es seno, coseno y tangente. Aquí. Bueno, igual como antes, ya antes habíamos dicho que de aquí a aquí es raíz de 5 sobre 4. Por Pitágoras calculamos este. Aquí dijimos que era un 1. Y ese lado dijimos que medía raíz de 5 sobre 4. Porque vean que la figura es la misma. Entonces aquí es raíz de 5 sobre 4. No, perdón, sobre 11. ¿O sobre 4? Sobre 4, sí, perdón. Es de 11 sobre 4. Ok. Entonces, ¿qué sería cotangente? Recuerden que cotangente es el opuesto multiplicativo de tangente. Sería este. Cotangente sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la cotangente de alfa es igual a menos cotangente del ángulo de referencia. Que el ángulo de referencia sería este, ¿verdad? ¿Y quién sería cotangente? Cotangente adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sería este. Raíz de 5 sobre 4 dividido. Voy a escribirlo. Uno no debería escribirlo porque es dividir entre 1, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir para que quede ahí de que lo que hicimos fue adyacente sobre hipotenusa. Y por supuesto que esto va a dar menos raíz de 5 sobre 4. Vamos a revisar porque no estoy encontrando la respuesta. Aquí tengo un error porque puse hipotenusa, no sé, por ponerlo aquí, pensé que era hipotenusa, opuesto. Adyacente sobre opuesto, aquí no es un 1, el opuesto sería raíz de 11 sobre 4. Entonces nos daba la respuesta. Aquí podemos cancelar este 4 con este 4 y nos va a quedar raíz de 11, raíz de 5, perdón, dividido entre raíz de 11 con un menos. Lo que nos faltaba era racionalizar. Para racionalizar multiplicamos por raíz de 11 y raíz de 11, ¿verdad? En el numerador y en el denominador. Y 5 por 11 nos da 55 y raíz de 11 por raíz de 11 pues daría 11. Y la respuesta correcta sería esta. Ok, en esta otra nos dicen, si alfa es un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante. Vamos a hacer aquí un círculo trigonométrico para ubicar ese ángulo en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que él está, recuerde que ese es el primero, segundo y tercero. Él está en este cuadrante. Entonces lo podemos poner así. Él está así. Si alfa es un ángulo en posición estándar, cuyo lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante, entonces su ángulo de referencia beta es igual a, bueno, el ángulo de referencia, hagamos un poquito más grande, este ángulo es el ángulo en posición normal, ¿verdad? Este es el ángulo de referencia, lo voy a marcar con este otro color. Este sería el ángulo de referencia. ¿Cómo encuentro el valor de ese ángulo, verdad? Recuerden que este ángulo es alfa. Entonces, para poder calcular este, yo tengo que hacer a alfa, le tengo que quitar, ¿qué le tengo que quitar? O restar. Le tengo que restar 180. Bueno, resulta que el ángulo en grados se escribe así, alfa menos 180, ¿verdad? Pero nos está apareciendo unos pi aquí como respuesta. Eso quiere decir que pasaron el alfa, el ángulo, 180 grados lo pasaron a radianes. Resulta que un radián, un pi radián es 180 grados. Entonces,
Decir alfa menos 180 grados es lo mismo que decir alfa menos pi. La respuesta correcta sería esta. Es muy fácil pasar de grados a radianes y de radianes a grados, porque un pi radian equivale a 180 grados. Entonces, si a mí me dicen, ¿cuánto es 2pi? Bueno, 2pi serían 360 grados, que es, en lugar de pi, escribo 180. 2 por 180, 360. ¿Cuánto es 2 tercios de pi? 2 tercios de pi sería 2 tercios por 180, da 120 grados. Ahora, si lo que yo quisiera pasar son, al contrario, de grados a radianes, ¿verdad? Qué sé yo, me dicen, ¿cuánto es 300 grados en radianes? Entonces yo tomo el 300, lo divido en 180 y lo multiplico por pi, porque un pi radian son 180 grados. Entonces sería 300 dividido entre 180, me da 5 tercios de pi. 300 grados es equivalente a 5 tercios de pi. Usted también podría hacer 5 tercios por 180 le va a dar 300 grados. Esa es la forma de pasar de grados a radianes y de radianes a grados. En este otro ejercicio dice, si O es el centro de la circunferencia, del círculo trigonométrico, con P un punto con coordenadas 1 medio, menos raíz de 3 medios. Entonces vamos a ubicar el 1 medio, menos raíz de 3 medios. Bueno, supongamos que el 1 medio está, recuerden que aquí está el 1, ¿verdad? Entonces el 1 medio estaría por aquí. Voy a ponerlo aquí arriba. Este sería el 1 medio. Y el raíz de 3 medios, vean que es negativo. Por tanto está aquí abajo, ¿verdad? En el eje Y, pero negativo. Digamos que entonces raíz de 3 medios está aquí. Entonces aquí estaría raíz de 3 medios. Y él es negativo. El 1 medio es positivo, ¿verdad? Entonces este es el punto P. Me están hablando de este punto, ¿verdad? Este punto. Dice, entonces la medida en radianes de un ángulo en posición estándar que tiene como lado terminal el rayo OP, pues hagamos aquí el rayo OP, me están preguntando cuánto mide ese ángulo, ¿verdad? Vuelvo a leer la pregunta, dice, si O, este es O, el centro del círculo trigonométrico con P, un punto con coordenadas, 1 medio, menos raíz de 3 medios, este es el punto P. Entonces la medida en radianes de un ángulo en posición estándar que tiene como lado terminal el rayo OP sería, bueno, hay que ver cuál de estos coinciden con este, ¿verdad? Podemos hacerlo de dos formas. Una es pasar todo esto a grados para trabajarlos como si fueran grados y ver. Recuerden que aquí está el 270 y aquí está el 360. Entonces debería ser un ángulo que esté entre 270 o 360 o que le demos otras vueltas, ¿verdad? Para que llegue igual a estar en el cuarto cuadrante. Ok, una vez que pasamos todos los ángulos a grados, igual también se puede hacer el ejercicio si no lo pasamos a grados, si no lo mantenemos en radianes. Lo que pasa es que hay una complejidad de estar viendo 11 tercios y 11 tercios está entre 3 pi medios y 2 pi, o, ¿verdad? Porque esto aquí es 0, pi medios, 2 pi, 3 pi medios, 2 pi, y ahí sigue, ¿verdad? Aquí es pi, perdón. ¿Sí? Bueno, hay dos ángulos que al menos este y este que están en este cuadrante, porque tanto 300 como 330 están en este cuadrante. Pero bueno, ¿quién está más cerca de 270? ¿300 o 330? Por supuesto que 300, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ese ángulo. De 300, no de 330 porque 330 está un poco más arriba. Ahora, una forma de hacerlo más exacto es esta. Voy a hacerlo de dos formas diferentes. Una es esta que dice aquí. Ser un poco más pequeño. Bueno, ¿quién sería tangente del ángulo de referencia? Voy a ponerle aquí. La tangente del ángulo de referencia sería opuesto, raíz de 3 medios, dividido entre adyacente, 1 medio. El 2 se cancela con el 2 y me queda raíz de 3.
Entonces, ¿quién es alfa sub r? De modo que tangente de alfa sub r de raíz de 3. Para poder calcular eso, usted hace en la calculadora shift tan de raíz de 3. Le da igual y le va a dar 60 grados. Ese 60 grados es el ángulo de referencia. O sea, es este. Es este ángulo. ¿Cuál sería todo este? Bueno, para calcular todo este teniendo este, yo sé que de aquí a aquí, por decir algo, es 30. Entonces, todo este sería 300, que es hacer a 360, le resto 60 y quedaría 300 grados. Otra forma de verlo es ver que esto es un triángulo especial. Este triángulo es un triángulo especial. No sé si lo recuerdan cuando lo vieron en el cole. Creo que se ve en noveno, me parece. No recuerdo bien. De el triángulo especial raíz de 3, 2 y 1. Y aquí puedo colocar el raíz de 3, aquí coloco el 2 y aquí coloco el 1. Aquí sería 30 grados, aquí sería 60 grados, ¿verdad? Y por supuesto que sus variaciones, qué sé yo, que en este caso hay una variación, divido entre 2, divido entre 2 y divido entre 2. Este es un 1. Entonces, noten que el ángulo de 60, este ángulo, es este. ¿Por qué? Porque él está a la par del 1 medio y de la hipotenusa, ¿verdad? Que sería este. Él lo forma este y este. Este que está aquí, más bien sería el ángulo de 30 grados. Eso es otra forma de darse cuenta que este ángulo es de 60 grados. Por último, vamos a hacer esta. Dice, si el lado terminal de un ángulo beta en posición estándar interseca el círculo trigonométrico en el punto raíz de 10 cuartos, coma, menos raíz de 6 cuartos, entonces el valor de tangente de beta corresponde a. Bueno, aquí ya estaría ubicado el raíz de 10 sobre 4 y el raíz de 6 sobre 4, ¿verdad? Voy a poner el negativo que no le puse, que sería el menos raíz de 6 sobre 4. Nos están preguntando por la tangente de beta. Para eso, como dije antes, usamos el ángulo de referencia. El ángulo de referencia sería este. Entonces, ¿quién es tangente del ángulo de referencia? Recuerden que tangente es opuesto, ¿verdad? Entre adyacente. Ambas medidas las tenemos. ¿Quién sería tangente de beta? Tangente de beta sería opuesto entre adyacente. El adyacente, el opuesto, perdón, es este. O sea, de aquí a aquí, raíz de 6 cuartos. ¿Quién sería el adyacente? El adyacente sería este, raíz de 10 cuartos. Simplificamos esto, entonces noten que se cancelan los 4. Este 4 se cancela con este 4, ¿verdad? Entonces me está quedando la raíz de 6 dividido entre la raíz de 10. ¿Qué lo podemos unir en una sola raíz? ¿Verdad? Si la ponemos en una sola raíz, voy a poner esto un poco más fuerte. Si lo ponemos en una sola raíz, quedaría raíz de 6 dividido entre 10. No he considerado, tenemos que considerar el signo. De hecho, si quieres lo consideramos de una vez porque a veces se nos olvida. Como el ángulo está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? En este cuadrante todos en tan cos. En este cuadrante solo el cos y la secante es positiva. Eso quiere decir que tangente es negativo. Entonces, desde aquí ya puedo poner el negativo. Él me va a dar una respuesta negativa. Y esto sería menos raíz de mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Entonces la respuesta sería menos raíz de 3 quintos. Sería esta. Vean que aquí también está la positiva, pero no puede dar positivo. ¿Por qué? Porque el ángulo está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Recuerden, aquí todos eran positivos. Sen es positivo, cos es positivo, y digo sen y cosecante, cos y secante. Y la tangente y la cotangente aquí son negativos. Por tanto, la respuesta tiene que ser negativa.